Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Amigos y hermanos de su programa Llaves de Sabiduría, sean bienvenidos. El día de hoy quiero invitarles a que reflexionemos sobre el tema advertir la voluntad de Dios. Y para ello quiero invitarles para que usemos como texto llave o texto clave allí en el libro de los Salmos capítulo 32 versículo 8, que dice de la manera siguiente: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos, yo velaré por ti. Qué hermosa palabra, lo cual demuestra fehacientemente el deseo del corazón de Dios de mostrarnos su camino, de enseñarnos su voluntad, el deseo de Dios de que caminemos conectados con Él, en plenitud, a la par con Él. Y Él promete en este texto instruirnos, promete mostrarnos el camino, promete darnos consejos a fin de que no nos extraviemos, a fin de que aprendamos a caminar en su voluntad agradable y perfecta. Y esto me lleva a pensar en lo siguiente: ¿quiero yo y necesito la voz de Dios en mi vida? Por supuesto que sí. Yo creo que no hay un solo cristiano que diga lo contrario. ¿Quién no querrá caminar en la voluntad de Dios? ¿Quién no deseará hacer lo que Dios quiere? Ahora, la situación es, pero ¿cómo conocer esa voluntad de Dios? Es lo que muchos creyentes tienen esa inquietud, tienen esa inquieta sinceridad en saber cuál es la voluntad de Dios, cómo conocer esa voluntad de Dios. Y eso es básicamente lo que quiero que en este día, en este programa, nos preguntemos y que nos ayudemos con la palabra de Dios a buscar ese propósito, a buscar que se establezca en nuestras vidas personales esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces la pregunta es: ¿cómo reconocer y advertir la voluntad de Dios en mi vida? Bueno, hay varias respuestas a esto y vamos a comenzar con dos primeras. Una de las primeras dos es la siguiente: que la dirección divina comunica paz y tranquilidad, nunca agitación ni conflicto. Por lo tanto, en base a este principio, no hay que temer el que la voluntad de Dios sea revelada a nuestras vidas. Hace unos días atrás tuvimos la experiencia con una de nuestras hijas en el nacimiento de nuestro cuarto nieto. El parto fue un poco difícil, nos tuvo que trasladarnos a San Pedro Sula, era una cesárea, un parto prematuro, y la niña nació con algunas deficiencias que el pediatra en realidad nos puso a orar. Y lo maravilloso de todo esto es que en medio de estos días difíciles pudimos entrar en esa paz que solo Dios da. Pudimos descansar, pudimos abandonarnos en Él, en este proceso, y al final pudimos ver cumplida la voluntad soberana de Dios, que en este caso la voluntad de Dios fue que nuestra niña nació completamente, se restauró en el proceso y quedó completamente sana, al grado que el propio pediatra especialista nos dijo: este es un milagro aquí lo que ha ocurrido. Hay cosas que la ciencia no se puede explicar, pero nosotros sabemos que sí tienen una explicación desde el punto de vista espiritual. Entonces, la voluntad de Dios te va a comunicar paz, te va a comunicar tranquilidad, jamás te va a comunicar agitación y conflicto. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13, el texto declara: el Señor le ordenó:
sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mire qué pasaje más interesante, porque esta escritura nos relata cómo se expresó en este caso, en el caso del profeta Elías, cómo se expresó la voluntad de Dios. Note bien que la voluntad de Dios, que la expresión de Dios no estaba en el viento recio, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Pero cuando el profeta escuchó el silbo apacible, entonces se apresuró a salir. Dice el texto que se cubrió, y aquí fue donde Dios se expresó y le reveló a él cuál era su voluntad, y se lo reveló haciéndole una interrogante: ¿qué haces aquí, Elías? Recuerde que Elías, después de la amenaza de Jezabel, salió huyendo y se escondió en esa cueva, estuvo ahí metido en esa cueva, y Dios no estaba de acuerdo con esa actitud de Elías, y llega allí justo a revelarle cuál es su voluntad. Pero la voluntad de Dios no se reveló en situaciones turbulentas, se reveló en un silbo apacible. Y allí el profeta entendió, y lo que esto nos revela o nos denota es que este hombre entró en la paz, pudo recibir la palabra del Señor, salió de su cueva, volvió a cumplir su oficio como lo hacía antes. En fin, este hombre básicamente en este pasaje nos muestra que recibió la paz de Dios y pudo así, de esa manera, recibir la dirección de Dios. Noten bien que en tanto él estuvo agitado, él estuvo con una violencia emocional, no pudo recibir esa paz que él requería. Y aquí Dios se reveló a través de ese silbo apacible. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice el texto: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esto está muy claro, porque cuando Dios expresa su voluntad, no hay confusión, no hay confusión. Cuando Dios expresa su voluntad, no hay agitación. Cuando Dios expresa su voluntad, se experimenta descanso. Cuando Dios expresa su voluntad, hay una convicción profunda que invade el ser interior de la persona. Entonces, nuestro punto, nuestra interrogante que nos acabamos de formular en esta hora es cómo reconocer y advertir la voluntad de Dios. Bueno, dijimos en primer lugar, la dirección divina comunica paz y tranquilidad, no agitación y tampoco conflicto. ¿Cómo entonces recibir la voluntad de Dios y dirección divina? En segundo lugar, siempre la dirección divina siempre nos da la opción de decidir si queremos su voz. Entonces, esto significa que la voluntad de Dios no es impositiva. Recuerdo ese momento, un momento que pasé, que decidí viajar yo a Tegucigalpa, y dije, bueno, con la actitud de entregar la iglesia que pastoreo, y dije, voy a hablar con mis autoridades y decirles, bueno, hasta este momento voy a llegar. Recuerdo que llegué, tuvimos las primeras reuniones, y en una de las noches de administración, lo recuerdo perfectamente, uno de los pastores con los que trabajamos en el ministerio se me acercó, por supuesto de otra ciudad. Hasta estas alturas pues yo no había comunicado con nadie esto, estaba esperando el momento oportuno para hacerlo. Y uno de los pastores se me acercó para ministrar, para orar conmigo, y comenzó a darme una palabra y comenzó a decirme, fíjate que el Señor me ha dado un sentir, y el sentir que me ha dado el Señor es que te diga que continúes, que sigas adelante.
que Él te ha llamado, que no te detengas, que continúes. Y fue bastante insistente ese par de frases, a tal grado que cuando recibí esta oración, sentí que una paz me inundó. Sentí que en realidad Dios quería comunicar a mi corazón su voluntad, y me dio la opción a través de esta oración de elegir qué es lo que yo quería. En este caso, pues yo recibí paz de Dios y elegí que quería continuar. Y así se manifiesta la voluntad del Señor. Se manifiesta, siempre te va a dar la opción de decidir si quieres su voz o quieres seguir otro camino. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice el texto: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Nota bien que aquí el Señor no está forzando. Él toca la puerta y Él espera que alguien abra la puerta. Y dice que toca la puerta y llama. Pero luego dice el texto: y si alguno oye mi voz. Es decir, es una invitación general. Dios nos invita a que caminemos en su voluntad. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces ¿qué va a pasar? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso de cenar con él y él conmigo implica comunión, implica una relación profunda, porque eso es cuando la voluntad de Dios se expresa al corazón de una persona, es porque hay comunión con Dios, es porque hay una relación que se sostiene con el Señor. Entonces esto me lleva a pensar en lo siguiente, que caminar en la voluntad de Dios implica querer seguir su llamado. Aquí, recordando aquel pasaje cuando el Señor se le acercó al ciego y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le contestó: quiero ver, quiero recobrar la visión. Pero el Señor le preguntó, o sea, es una invitación. Dios te invita a que lo sigas, Dios te invita a que recibas de Él, pero no es algo forzado, es algo que tú debes elegir, es una opción en la que tú debes caminar. Y también caminar a la voluntad de Dios implica seguirlo, porque para hacer lo que Él nos ordena hay que seguirlo. Él dice: venid en pos de mí, les dijo a sus discípulos, y os haré pescadores de hombres. Y estos hombres, pues en su mayoría, eligieron seguirlo. También hacer la voluntad de Dios implica negarse a uno mismo. Es decir, hay cosas a las que tenemos que renunciar, hay cosas a las que tenemos que negarnos, hay cosas a las que con la ayuda de Dios tenemos que someterlas a fin de agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios implica también que es expresar el amor a Dios mediante la obediencia. El Señor lo dijo muchas veces, reiteradamente, que si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es vital. Hacer la voluntad de Dios implica anhelar que suceda lo que Dios desea, sea esto favorable o desfavorable. Por eso cuando el Señor habló con sus discípulos en aquel momento antes de partir, les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Ellos no querían que el Señor se fuera, pero era conveniente que Él se fuera para que el Espíritu viniera. En pocas palabras, la voluntad de Dios, sea como sea, es conveniente. Y tenemos que anhelar que suceda lo que Dios desea, porque dice la Escritura que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Estamos entonces respondiendo a la interrogante que formulamos desde el inicio para dar respuesta a este tema: advertir la voluntad de Dios. ¿Cómo reconocer y advertir la voluntad de Dios? Y hemos visto dos cosas. En primer lugar, dijimos que la dirección divina comunica paz, comunica tranquilidad, nunca agitación y nunca comunica conflicto. Y también en segundo lugar dijimos que la voluntad divina siempre nos da la opción de decidir si queremos su voz. La voluntad de Dios no es impositiva, siempre te da la opción para que tú tomes la decisión, para que tú elijas seguirle a Él con todo tu corazón. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a seguir hablando de otras dos, digámoslo así, principios que nos ayudan a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que no nos cambies, en unos segundos estamos de regreso. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales.
Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Muy bien, amigos y hermanos, estamos de regreso en su programa Llaves de Sabiduría y hemos estado abordando el tema advertir la voluntad de Dios. Y para darle forma a este tema, utilizamos el pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8, que declara: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Claramente el pasaje nos muestra el deseo del corazón de Dios, que guiarnos y dirigirnos a caminar con Él, a caminar puestos de acuerdo con Él, en hacer su voluntad. Pero obviamente para llegar a este punto nos formulamos una pregunta: ¿cómo reconocer y advertir la voluntad de Dios? Y ya vimos 2 principios. Vimos el primer principio, que la dirección divina comunica paz y tranquilidad, jamás comunica agitación o, digámoslo así, o una situación conflictiva en el corazón. En segundo lugar, dijimos que la dirección divina siempre nos da la opción de decidir si queremos su voz, es decir, la voluntad de Dios no es impositiva. Seguimos preguntándonos entonces cómo reconocer y advertir la voluntad de Dios en nuestras vidas, y vamos a encontrar nuestra tercera respuesta. Y en la tercera respuesta podríamos decir que la dirección divina en ocasiones nos pide dejar o perder algo para ganar algo mejor. Así es la voluntad de Dios. Y esto obviamente requiere, porque para dejar o perder algo requiere discernimiento de nuestra parte. En alguna ocasión, ofuscado por el enojo personal, estuve a punto de tomar decisiones difíciles en relación a algunas situaciones familiares, pero una voz interior me hizo entender que si lo hacía de otra forma, podía ganar una relación duradera. Entonces, ante esa confrontación de Dios, decidí mejor perder mi deseo de tomar aquella decisión que iba a causar más problemas que bienestar al núcleo familiar. Y por eso te decía que en ocasiones Dios te va a pedir dejar o perder algo para ganar algo mejor. Entonces, quizá mi postura yo la razoné y se la presenté al Señor, y yo me dije: Dios, yo tengo que tomar esta decisión, pero el Señor me mostró que debía tener paciencia, que debía esperar, y que al perder esa decisión que yo necesitaba tomar, iba a ganar más de lo que iba a perder. Y por eso te estoy planteando que así se manifiesta la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 2, dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Aquí Dios le está diciendo a Abraham que tiene que dejar su tierra, dejar sus parientes, dejar la casa de sus familiares e irse a una tierra que Abraham no conocía. Dios, por decirlo de alguna manera, no le entregó un mapa, una brújula, por aquí ya, te irte por acá, por allá. Fue un llamado de fe. Básicamente este hombre salió a tientas, salió a ciegas, solo con su fe, confiando en la palabra que el Señor le había dado. Y así se movió este hombre. Pero para poder ganar el favor que Dios le estaba planteando, necesitaba perder. Y ese perder implicaba para Abraham dejar su tierra, dejar sus parientes, dejar su casa personal, en fin, dejar a sus amistades, darle la espalda a todo eso para poder recibir la promesa que Dios le está planteando. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Entonces, lo que yo puedo aprender de esto es que cuando el Señor nos pide renuncia o nos pide perder algo, es porque cuando tú mueres a algo o a alguien, en realidad vives para un propósito mayor. Aquí claramente se ve en el pasaje que el propósito de Dios para Abraham era un propósito mayor, era un propósito especial que Dios tenía
para Él. Aprendo también de este principio que cuando tú menguas en tu yo personal, crece la presencia de Dios en tu vida. El texto lo dice claramente. Cuando el Juan el Bautista dice que él habla de menguar Él para que Cristo crezca en Él. Entonces, menguar en tu yo hace que crezca la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque, en tercer lugar, depones tus intereses personales para premiar cosas que son más relevantes y más importantes. Y en nuestro contexto, por ejemplo, pudiera ser deponer un interés personal para premiar algún colectivo cercano, como la familia, como la nación, como tu iglesia, como tu comunidad, etc. Bueno, el texto áureo de la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios perdió, por decirlo de alguna manera, se despojó de su propio Hijo para ganar a muchos, Entonces, hay un deseo de Dios en que conozcamos su voluntad y que podamos advertir su voluntad en nuestras vidas. Aprendo también que para ganar a Dios necesitamos divorciarnos de aquello que, aunque parece bueno, nos limita y nos aleja de su presencia y de su voluntad. Hay muchas actividades, muchas situaciones en nuestra vida que, en lugar de ayudarnos, nos alejan, nos extravía, nos llevan a la periferia espiritual y no estamos donde deberíamos estar. Y entonces no terminamos de consolidar, no terminamos de cuajar nuestra vida espiritual, porque siempre andamos rondando la voluntad y el propósito de Dios cuando deberíamos estar más cerca de Él. Entonces, ¿cómo reconocer y advertir la voluntad de Dios? Vimos en este tercer punto que en ocasiones Dios te va a pedir dejar o perder algo para que puedas ganar algo mejor. Y esto requiere de nuestra parte discernimiento en saber elegir, en saber decidir correctamente qué es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cómo reconocer y advertir la voluntad de Dios? En cuarto y último lugar, en esta segunda parte, la dirección divina a veces te confronta para que veas algo que no está bien en tu vida. Y esto lo hace cuando corres algún gran riesgo. En alguna ocasión, presionado por algún activismo personal, no traté bien a mi esposa, no la traté gentilmente. Y el Señor ha hablado a mi corazón y me ha dicho: no puedes tratar a tu esposa de esa manera, tienes que tratarla gentilmente. Y me lo ha dicho, gentil, no me agrada ese comportamiento tuyo. Y qué lindo cuando Dios te habla, qué bueno cuando Dios te confronta para que veas algo que no está bien. En Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7 dice el texto: entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Somos confrontados. Aquí Caín, antes de que asesinara a su hermano Abel, fue confrontado por Dios. ¿Por qué estás tan enojado?, le dijo Dios. ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Y es tremenda esta parte donde Dios le dice: el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces Dios te va a confrontar para que veas algo que no está bien. En este caso, Dios confrontó a Caín. Sin embargo, Caín no hizo caso a la confrontación, no hizo caso a la advertencia de Dios, y en lugar de desechar esos pensamientos que lo andaban provocando, este hombre decidió por lo contrario, que fue el primer crimen que se relata en la Biblia, es el asesinato de Abel por parte de Caín. Necesitamos recapacitar en estos términos cuando Dios nos confronta para que se produzca el verdadero arrepentimiento. Necesitamos un verdadero arrepentimiento. Y aquí yo voy a detenerme un poquito para decirles: hay muchas personas que van a las iglesias, pero no se han arrepentido delante de Dios, no le han entregado sus vidas al Señor. Una iglesia no te salva.
solo te salva cuando tienes un verdadero encuentro con Dios. Cuando le entregas tu vida, te arrepientes y te conviertes al Dios verdadero para comenzar tu proceso de vida espiritual y comenzar a caminar con Dios. Entonces Dios te confronta para que se produzca en ti un verdadero arrepentimiento. Dios te confronta porque Dios te ama y Dios te trata como a hijo. Dice la Escritura que Dios al hijo que ama lo disciplina, pero no así al que es bastardo, dice la Escritura. Al que no es hijo, no lo disciplina. Entonces Dios muestra su amor, Dios va a confrontar, Dios va a disciplinar para advertirnos, para señalarnos, para mostrarnos que estamos equivocados. Dios te va a confrontar y tú vas a necesitar recapacitar para ser perfeccionado, para ser lleno de su espíritu, para que puedas experimentar en lo sucesivo tiempos de refrigerio. El Señor le dijo a la gente: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo les daré descanso. Entonces Dios va a reconvenirte, Dios va a confrontarte para que recapacites, para que puedas experimentar un nuevo momento, un nuevo tiempo. ¿Para qué te va a confrontar Dios? Te va a confrontar para que camines en ese volver en sí, para que vivas como hijo y no como un pagano. Hay una escritura que a mí siempre me ha gustado. El Señor habla que no nos afanemos por nada, y habla Él que busquemos primero su reino y que todas las demás cosas os serán añadidas. Y nos invita a no ser como los paganos que andan detrás de todas esas cosas. Nosotros tenemos que entender que primero es su reino, que primero es su presencia y que todas esas cosas son añadiduras en nuestras vidas. Hemos estado entonces conversando sobre el tema advertir la voluntad de Dios, y nos formulamos una pregunta para darle forma a este tema, y es cómo reconocer y advertir la voluntad de Dios. Y vimos dos principios en esta segunda parte. Dijimos que la dirección divina en ocasiones nos va a pedir dejar o perder algo para ganar algo mejor, y que perder para ganar algo mejor puede requerir de nuestra parte aprender a discernir, aprender a decidir correcta y sabiamente. Hay un pensamiento muy bonito que me gusta, que el obispo René Peñalba lo dijo el otro día: hay que hacer lo correcto para que pase lo correcto. Y es exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo reconocer y advertir la voluntad de Dios? En cuarto lugar, dijimos que a veces el Señor te va a confrontar para que veas algo que no está bien. Y eso lo va a hacer cuando corres un gran riesgo de extraviarte, cuando corres un gran riesgo de perderte, de salirte del propósito y de su voluntad perfecta. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de su programa, haciéndote recordatorio del tema que hemos abordado hoy: advertir la voluntad de Dios. Así que nos vemos en una próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga ricamente. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.